De hoy estar aquí en esta plataforma de Thunder Voice, Voz de Trueno, es para que Dios impacte vidas por medio de un canal. Así que muchísimas gracias a todos y quiero darles la bienvenida. El día de hoy está con nosotros líder Analia Brasesco, el líder Fabián Orqueda y nuestro pastor Carlos Hernández. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Siéntanse bienvenidos y bueno, los dejo para que puedan saludar a cada uno de ellos. Hola a todos, bendiciones, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Estamos aquí, como decía la líder, la verdad muy bendecidos de estar en esta plataforma, poder ser parte de este programa. Así que bueno, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Esperemos que estén ahí expectantes, sumándose, para que puedan recibir todo lo impartido, que está preparado para que se desate el día de hoy. Así que bueno, manténganse ahí atentos y pendientes, expectantes de todo lo que se va a estar impartiendo, que va a ser muy bueno, muy poderoso, de verdad de mucha bendición para transformar tu vida, tu mente, tu corazón. Estamos en un tiempo de entrar en disciplina y es muy importante también tomar de la palabra, porque la palabra trae mucha sabiduría para cada uno de nosotros. Y es muy importante este tiempo poder afirmarnos en la palabra de Dios, que es lo que trae mayor seguridad en nosotros. Así que a lo largo de este programa, la verdad que esperamos también que estén ahí del otro lado y puedan dejar sus comentarios, hacer preguntas, para que podamos interactuar, para que podamos hacer un programa de verdad muy, muy lindo, diferente. Esperamos que cada vez sea diferente, que pueda traer cosas nuevas. Así que bueno, estamos contentos, ¿verdad, líder? Amén. Muchísimas gracias, líder Javi. Así es siempre una bendición estar en esta plataforma, en este programa. De verdad que ya extrañaba mucho el poder estar acá, de poder justamente ser parte de un equipo de trabajo, ¿no? de poder traer toda la visión que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Es una bendición estar en este lugar. Damos gracias a todas las personas que se van conectando, a todas las personas que ya nos están empezando a dejar los comentarios. Siempre es una bendición estar en este lugar porque justamente se llama Voz de Trueno, ¿no? El programa es Voz de Trueno, ¿no? Algo que va a tener un sacudimiento y un cambio, ¿sí? A la realidad que hoy usted puede estar viviendo. Y de verdad yo lo animo a que pueda estar expectante de lo que Dios va a desatar el día de hoy. Mire, si hay algo importante en la visión de nuestra casa, como veo personas que ya se están conectando, personas que nos visitan por primera vez o están empezando a escuchar sobre nuestro Ministerio Internacional Generación que Conquista, es importante que usted ya tenga expectativas desde que se conecta. ¿Por qué le digo esto? Primeramente por experiencia personal y lo que puedo ir viviendo en este ministerio. Yo le puedo dar seguridad y certeza de que si usted se apropia y se pone de acuerdo con la palabra que se suelta de este lugar, va a tener un cambio en su vida, en su familia y en sus generaciones. Amén. Así que lo animo a que pueda estar expectante, con disponibilidad en el corazón para poder recibir lo que Dios quiere hablarnos. Amén, líder. Muchísimas gracias. Bueno, también te extrañábamos, así que es un gusto poder estar aquí. Pastor, bienvenido. Sí, gracias a todos. Pues vamos saludando a los que están ahí a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Gracias por estar ahí, por empezarnos a dejar sus comentarios. Hay varios que ya estoy viendo y de paso pues también los saludo a todos. Gracias por estar siempre acompañado de nosotros a través de Thunder Voice, Voz de Trueno. La verdad es que estamos muy contentos, queremos traer varias novedades a través de nuestro programa, queremos traer ahí varios aspectos que puedan innovar a través también de nuestra plataforma. Creemos que nuestro canal va a llegar a más personas, creemos que seguramente adicional de como todos nuestros compañeros aquí en el programa lo están mencionando, pues definitivamente creo que es un tiempo oportuno para poder utilizar esta mecánica en tiempo de cuarentena. Yo expecto también que varios de ustedes puedan comprender la importancia de seguir evangelizando, de seguir compartiendo el evangelio, ¿no? Qué importante. Yo sé que muchos podrán meditar acerca de nuestro programa, de todo lo que estamos haciendo respecto de la cuarentena, ¿no? Que quédate en tu casa, y nosotros queremos seguir esos lineamientos, queremos seguir
cumpliendo cada una de las normatividades. Sin embargo, nuestro programa ha tenido y ha cobrado mucho peso espiritual, ha crecido y se ha desarrollado, y vamos a seguir impulsándolo. Vamos a llevar siempre a cabo todos los cuidados. Yo quiero que ustedes también sientan paz en esa área, porque todo el equipo de trabajo que está colaborando para el desarrollo pues tienen lineamientos de cuidado, de sanidad, ¿no? de precaución, y sabemos cada uno de los puntos donde siempre estamos resguardados en nuestra familia y en nuestro hogar. Así que de esa manera pues también llevamos a cabo con toda responsabilidad nuestro programa, llevamos a cabo con toda responsabilidad todo lo que estamos haciendo, y sin dejar de manifestar la palabra de Dios. Y yo quisiera poner un versículo de balance precisamente para todo esto. Si ustedes pueden ir a Mateo 28, 19, ustedes se van a dar cuenta en el Evangelio que dice id, ¿no? Id a todas las naciones, ¿no? Y predicar el Evangelio, pero también dice id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñando de todas estas cosas y bautizándolos, ¿no? Y yo los confirmo, ¿no? Dice la palabra que él termina con una confirmación poderosa que dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que yo creo que no importa qué fin, no importa qué trascendencia, Él está con nosotros. Así que yo quiero trasladarte ese versículo y que eso sea precisamente como una voz de trueno que haga voltear, que haga reaccionar a cada una de las personas, así como cuando uno empieza a ver cómo relampaguea en el cielo, ¿no? Cómo empieza a provocarse todo eso. Así que bueno, quiero ir saludando a algunas personas que nos están dejando sus comentarios ahí en pantalla, y quiero volver a tocar lo que decía Analía, el punto importante. Escríbanos, vamos a ir tomando, va a haber todavía un tiempo de sección de preguntas, queremos interactuar con ustedes que están del otro lado, queremos tenerles en consideración en todo, y quiero mandar un especial saludo al apóstol Wellington Aguiar, que nos está viendo desde Río de Janeiro. Un saludo hasta allá, hasta el Río de Janeiro, amigo. Gracias, nosotros también te amamos, amigo. Una bendición y un abrazo enorme hasta allá, a todo tu ministerio, a toda la familia del ministerio Voz Profética. Así que gracias, damos gracias por cada uno de los saludos. También ya hay peticiones de oración. Escríbanos su petición de oración. Si es algo muy particular, escríbanos de manera privada a través de un mensaje en nuestro inbox. Así que saludamos a todos los que nos ven en México, a todos los que nos están viendo en cualquier otra nación. Nos han visto desde Perú, nos han visto desde Francia, nos han visto desde Australia, nos han visto desde Portugal, nos han visto desde España, y a todo lo ancho y largo de Argentina. Así que nos sentimos muy contentos. Gracias, sigan compartiendo nuestro programa, sigan retransmitiéndolo también, porque eso es muy importante, y participaciones externas con que podamos llegar a hacer. Así que pues bueno, ahí estamos al pendiente. Estamos teniendo un problema técnico, ahí ya regresó todo. Estamos en vivo, y van surgiendo diferentes detalles. Así que saludamos a todos. Sigan pendientes. Si se llega a perder la conexión, permanezca ahí, porque seguramente desde acá nuestros técnicos que están desde el otro lado se van a poner pilas para poder hacerlo todo lo que sea necesario para que sigamos en vivo y a todo color. Así que bueno, Sam. Amén. Muchísimas gracias, compañeros. Y como les decía, ¿no? El pastor, vamos a tener una sección donde vamos a estar haciendo preguntas, y nos vamos a detener por unos minutos donde cada uno de nosotros, de nuestros compañeros, van a ir respondiéndoles, ¿no? Sean inquietudes en base al tema, ¿no? Porque tenemos el privilegio, podemos decir, gracias a Dios, del día de hoy estar aquí, ¿no? Como si bien decía el pastor, con todo la anticipación, la preparación, todos los cuidados, todo el requerimiento. Entendemos que Dios pone, ¿no?, a reyes, y nosotros debemos también honrar y someternos a nuestras autoridades. Así que también aclaramos ese punto, ¿no?, que es muy importante. Y más allá de eso, el día de hoy podemos estar aquí, y qué importante, creo yo, qué importante aún en estos tiempos tener una palabra. Pero fíjate bien, creo que es la palabra correcta, ¿no? La palabra, más que dicho correcta, la palabra que Dios quiere que hablemos en este tiempo. Yo no sé si vemos en las noticias o qué es lo que tú escuchas,
qué es lo que tú hablas también, ¿no? Porque podemos escuchar enfermedad. Yo no sé cuántas veces en el día dices la palabra coronavirus o enfermedad o no sé, ¿no? Entonces, qué impactante es eso. Y como si bien te decía, nosotros tenemos el recaudo, todos los cuidados, ¿no? que nos han impulsado desde nuestras autoridades, pero queremos decirle que hoy estamos aquí, ¿no? De parte de Dios, para que tú puedas cambiar, ¿no? Para que haya una transformación del corazón, no solamente para que puedas escuchar un mensaje, sino también para que tú puedas dejar tus inquietudes, puedas dejar mensajes, puedas dejar preguntas, y en base al tema que el día de hoy vamos a hablar, para que tú puedas participar también con nosotros. Entonces, la clave es esa, ¿no? De cómo hago, ¿no? Para permanecer, bueno, líder, ¿no? Pastor, ¿cómo hago para poder permanecer en este tiempo? Para que eso, lo de las redes sociales, lo de los medios de comunicación me invaden, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestro accionar? ¿Cómo tiene que ser nuestro actuar en este tiempo? Entonces, yo te voy a ir ahí donde estás en tu lugar, sea en tu casa, camino, no sé si vienes de trabajar, si en este tiempo de cuarentena tú estás trabajando y si vienes, no sé, estresado, preocupado también, ansioso, que puedes ahí dejarnos un comentario. Y vamos a arrancar de esta manera antes de comenzar con el debate. Yo te voy a hacer una pregunta, porque el día de hoy tú nos puedes ver aquí y decir, wow, ¿no? Están ahí, se preparan, la verdad no sé qué es lo que tú puedes pensar o puedes escuchar distintos ministros. Y la pregunta para aquellos que nos están viendo y vamos a ir respondiéndoles, quiero que nos tomemos ahí unos minutos para, a ver, la pregunta sería, ¿se puede estar firme? ¿No? Y no solamente digo que tú me respondas sí en el Señor, realmente que tú medites, ¿no? ¿Se puede estar firme en mis reacciones en este tiempo? ¿Cómo puedo estar firme? Y aún si tienes una pregunta tú para hacernos, como te decía, lo vamos a ir respondiendo. Así que no sé cuántos conectados tenemos 59 conectados, que pueden ahí estar haciendo, a ver, líder, yo creo que se puede estar firme de esta manera, ¿no? Y vamos a generar una mesa de debate. Yo creo que se puede estar firme de esta forma. Y ahí vamos a ir respondiéndoles. Así que los invito a todos, líderes también, discípulos, hijos de la casa, personas nuevas que también ahí puedan estar respondiendo, ¿no? A ver qué les parece, ¿no? ¿Cómo está haciendo sus días en este tiempo? ¿Cómo está haciendo su accionar? ¿Cómo están sus pensamientos? Y esa es la clave, ¿no? ¿Cómo se puede estar firme? Y mientras van a ir respondiendo, les voy a dar el significado de firmeza para ya que podamos arrancar. Y fíjese bien, firmeza significa, y ahí arranca todo lo que es el tema del debate, es la cualidad de lo que es estable o no se mueve. Fíjate bien que es una cualidad. Y otro significado es la voluntad inquebrantable y constancia en la realización de algo. Una vez más, es la voluntad inquebrantable y constancia en la realización de algo. Entonces, ¿podemos estar firmes? Bueno, ahí mientras van a ir respondiendo, hacemos hincapié una vez más, porque es una pregunta para ustedes, para que puedan estar participando con nosotros. Y voy a ir preguntándole a mis compañeros, ¿no? ¿Se puede estar firme? Porque acá vemos, ¿no? Que es una voluntad inquebrantable y constancia en la realización de algo, ¿no? Líder Fabi, ¿qué me podrías responder acerca de eso? Exacto. Primeramente, qué importante es entender que el programa lo hacemos entre todos, ¿sí? No somos nosotros los que estamos acá y listos, sino que todo lo contrario, que el programa es de ustedes. Entonces, por eso le decimos que puedan participar y que nos puedan estar enviando preguntas. Y antes de iniciar, justamente estábamos hablando, ¿no? Con los líderes, hablamos justamente de esto. ¿Se puede estar firme? ¿Se puede permanecer? Y son preguntas, ¿no? En lo que sea. ¿Se puede permanecer? Y muchas veces, no, ¿cómo cuesta quizás permanecer o estar firme en una promesa de Dios? ¿O cómo cuesta desempeñarme en un tiempo de crisis o en un tiempo de tribulación? Estar firme, estar ahí al pendiente, activo espiritualmente. Pero resulta que cuando empezamos a monitorearnos nosotros mismos, a evaluar nuestra condición del corazón, podemos identificar que sí podemos permanecer, por ejemplo, en un enojo.
Podemos permanecer, por ejemplo, en ira. Podemos permanecer en una falta de perdón. Y hay gente, yo me acuerdo que una vez nos predicaba el pastor en una escuela de líderes y nos decía, ¿cuántos pueden estar firmes en un enojo? Y hay gente, o permanecer, ¿no? Y resulta que hay personas que pueden permanecer días, meses e inclusive años. Ahí donde nos está escuchando, hay personas que pueden permanecer años. Pueden permanecer años enojados, pueden permanecer años frustrados, años en depresión, ¿no? Y todo esto que está sucediendo lo único que hace es añadirle una condición más a su estado emocional y espiritual. Entonces, qué importante primero es detectar eso en usted, que sí tiene la capacidad y que sí tiene la habilidad de estar firmes y de permanecer. Pero también hablábamos antes de iniciar de los diseños, ¿no? Que para todo existe un diseño. Ejemplo, vamos a hablar de un diseño que Dios va a manifestar y nos dio una medida de fe. Un ejemplo. Nos empoderó con fe, ¿no? A una herramienta. Entonces, cuando yo no estoy firme, o cuando no estoy comprometido, o cuando no permanezco en lo que el Señor determinó o diseñó para mi vida, o el propósito que el Señor desató para nuestras vidas, va a ser que lo que tengamos de permanente y lo que tengamos de firme, entremos en perversión y empezamos a tener confianza, empezamos a tener fe en cualquier otro lugar, menos en el lugar donde corresponde. Entonces, qué importante que usted que nos está escuchando, primeramente es que identifique en su corazón dónde estuvo poniendo la firmeza y la permanencia, en qué nosotros estuvimos siendo firmes y constantes. Mire, si usted no estuvo siendo firme y permaneció en Dios, tenga la seguridad, el 100% que estuvo permaneciendo, estando firme, bien parado en una posición. Wow, qué impactante, líder, qué impactante. Entonces podemos decir que sí, es una cualidad, ¿no? Es una cualidad que todos tenemos. Y otra vez vamos a hacerle las preguntas y en medida nosotros tenemos acá visible lo que es tenemos visible la pantalla para poder estar respondiéndoles. Así que ahí, por ejemplo, tenemos a Anaí Celeste Molina y ella dice, es necesaria la relación con Dios, con fe y obediencia. Eso nos impulsa y nos lleva a permanecer. Amén. Entonces, ahora para darle lugar, muchas gracias, líder. Qué importante, ¿no? Porque podríamos decir entonces que para permanecer en este tiempo es necesaria la fe. Ahora, líder, yo te hago una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos estar firmes entonces en Dios? Ahí tenemos, por ejemplo, lo que Anaí Celeste Molina nos pone, que es tener una relación con Dios, con fe y obediencia, y eso nos impulsa y nos lleva a permanecer. ¿Qué nos podrías hablar acerca de esta permanencia, de esta cualidad, como si bien decía el líder Fabián, que es algo que está en todos nosotros, ¿no? Pero depende en dónde estamos parados? Sí, líder, mira, yo creo que por eso la palabra dice, ¿no? En el momento cuando dice estar firme, habla seguidamente de la fe, ¿no? Estar firmes en la fe, ¿no? Porque yo creo que si bien nosotros tenemos a un encuentro con Dios, tenemos que ir con fe, creyendo que el Señor va a estar ahí, su presencia va a estar con nosotros. Cuando voy a la palabra, yo tengo que leer con fe. Por ejemplo, yo leía acerca de cuando Dios habló acá en Hebreos y hablaba sobre el reposo del pueblo de Dios. Y ahí les decía acerca de un corazón que ande vagando. Acá lo tengo, acá decía, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y después dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿qué es lo que es estar firme en la fe? ¿Qué es lo que es estar firme? Es que no solamente decir, Dios está conmigo, eso va a ser probado. Y lo primero que va a ser probado en nuestro corazón. Digamos, no tenemos escape con Dios. Dios es el que escudriña nuestro corazón, el que conoce nuestro corazón. Entonces, Él conoce en qué nivel de firmeza nosotros estamos.
Por eso yo decía que al finalizar en cualquier tipo de proceso, este mismo proceso, nosotros vamos a saber si realmente hemos caminado o no hemos caminado con fe. Eso va a ser una revelación para nosotros, pero en el Señor ya sabe si realmente estamos siendo firmes, estamos en la fe o no estamos en la fe, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera yo voy a estar firme, voy a permanecer firme? Es en la fe. No hay otra opción más que en la fe, ¿verdad? Wow, qué impactante, amén, líder. Entonces, el tema de hoy, mientras comenzamos con todo esto y vamos a ir dándoles lugar, y ahí también síganos escribiendo. Tenemos, por ejemplo, Soledad Acevedo, y dice Solange Acevedo, y si podemos permanecer, tener una relación, sí podemos permanecer, ¿no? Hace como una aclaración, tener una relación continua con Dios. Entonces, bueno, bien, líder, ¿no? Hablábamos de que tenemos dos puntos, ¿no? Por así, dos perspectivas, por así decirlo. Sí, tenemos que saber, ¿no? De que podemos permanecer, porque firmeza, ¿no? O, lo que es estar firmes, ¿no? Es una cualidad de lo que es estable y no se mueve, y que es una voluntad inquebrantable y que es una constancia en la realización de algo. Es decir, la voluntad es inquebrantable, pero como decía el líder Fabián y la líder Analía, es que nosotros podamos direccionarlo al lugar correcto, para que nosotros, no solamente el día de hoy queremos impulsar como que sea una necesidad, ¿no? Bueno, que Dios me dé a cambio esto, ¿no? Sino que nosotros podamos centrar, y como decía el líder, en el diseño verdadero, en el diseño original. Pastor, ahora quiero hacerle una pregunta, ¿no? Mientras los líderes hablaban de este tema, ¿no? Yo preparé una pregunta acerca de, a ver, ¿se puede confundir firmeza con creer que estoy firme? Es decir, yo puedo decir, ay no, yo estoy firme en esto, ¿no? Pero podemos entrar en una confusión realmente de lo que es firmeza y en lo que es decir, yo creo que estoy firme. Sí, bueno, a ver, quiero recapitular un poquito de todo lo que han ido comentando, porque eso es muy importante asociarlo, ¿no? Por ejemplo, Fabián mencionaba que la gente puede permanecer, o sea, la característica o la cualidad de una persona de permanecer, eso es algo permanente, ¿no? O la obediencia, ¿no? Porque la Biblia también dice que podemos estar o volver a arraigarnos a un punto de esclavitud. Entonces, mientras que Él ya nos hizo libres. Entonces, eso significa que todo el tiempo podemos desarrollar obediencia hacia un plano o hacia otro, ¿no? Hacia Dios o hacia lo contrario, ¿no? Hacia lo bueno o lo malo, lo correcto de lo incorrecto, ¿no? Todo el tiempo sí podemos, también como decía Analía, podemos encontrarnos en aspectos cruciales, como el hecho del corazón, cómo reacciona, ¿no? O sea, no podemos encontrar el reposo, porque mencionaba ella que en ese pasaje en Hebreos 4, donde dice que el pueblo no puede hallar el reposo porque hay un corazón malo, un corazón de incredulidad. Entonces, veamos la perspectiva de Dios, ¿no? Porque, yendo hacia tu pregunta, ¿no? Podemos confundir, ¿no? Estar firmes con firmeza. Sí, se puede confundir, definitivamente, porque la firmeza o el permanecer firmes es lo que te da precisamente esa capacidad. De hecho, inclusive tenemos que ser cuidadosos al asociarlo, porque la palabra firmeza, uno de los significados que más lo asocian en los diccionarios, es a expansión. El término es expansión. Entonces, cuando la Biblia nos dice estar firmes, no nos está diciendo que vamos a permanecer en la misma condición o en la misma característica continuamente, ¿no? O que seamos invariables. De hecho, una de las cosas que podemos ver dentro de la dimensión, y ahí quiero hablar de lo sobrenatural, cuando hablamos de las dimensiones, lo natural o lo sobrenatural, ¿no? Podemos entender que todo lo que está dentro de la dimensión natural está sujeto a cambio. Tú no eres la misma persona ayer. De hecho, no, se te pudo haber caído un cabello, pudiste haber mudado algún aspecto de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Crecimiento, desarrollo, todo el tiempo hay células que se están movilizando. Entonces,
hacia dónde queremos canalizar el estar firmes, ¿no? Es que creo que depende mucho del objetivo, del origen o precisamente de poder canalizar correctamente hacia dónde vamos a entablar ese aspecto, ¿no? Entonces, no podemos decir que estar firmes es no tener cambio, ¿no? De hecho, uno de los versículos que más me llaman mucho la atención es cuando Romanos 12:2 dice, que es uno de mis versículos favoritos, ¿no? Que dice, no os conforméis a este siglo, entonces, sino renovaos todo el tiempo en la condición de renovación que habla la Biblia. Y podemos buscar otro versículo también en Efesios, donde dice que renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿no? Entonces todo el tiempo podemos ver que hay una condición de cambio. Entonces, ¿qué es estar firmes? Otro punto importante que quiero asociar es cuando la Biblia dice que antes de que te pongas la armadura de Dios, uno de los aspectos claves y letales de Efesios 6, 10, 11, 12, donde empieza a hablar de la armadura de Dios, la primera característica, antes de que te pongas la coraza de justicia, dice, estad firmes. Entonces, definitivamente, ¿qué es firmes, no? ¿Qué es firmes? O sea, ¿o qué es la firmeza, no? La verdadera firmeza a la que Dios nos llama o aspiramos es precisamente a no retroceder en lo que hemos ganado en Él, ¿no? Al no regresar a un postrer estado en el cual empezamos a ganar. Fíjate que eso es bien curioso, porque la gente, y aquí es donde entra la confusión, para no desviar la pregunta, piensa que su participación en la asistencia es lo que lo hace estar firme. Y no es así, no, porque la asistencia es una cosa, pero la Biblia es clara y es letal, ¿no? Dice, no te dejes de congregar, ¿no? Como algunos tienen por costumbre. La Biblia dice en Romanos 12:1 que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y ahí viene el punto clave, que es nuestro culto racional. Es decir, es nuestra forma de comportarnos, es nuestra cultura, y eso está en nuestra razón, eso está implícito en nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportar, nuestra forma de conducirnos. Por eso es nuestro culto racional. Entonces, la gente asiste y cree que eso es firmeza, porque ya logró estar 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos, 5 programas de Thunder Boys. Pero, a ver, si tu condición no está cambiando, entonces no hay firmeza, porque firmeza es el sinónimo o su significado más primordial es expansión. Entonces sí podemos confundirlo. Yo puedo creer que estoy firme porque vengo todos los días al programa, ¿no? Pero si yo no me alimento de lo que estoy recibiendo del programa, ¿qué firmeza verdaderamente estoy teniendo, ¿no? Entonces sí existe una confusión clara, eso sí es notorio. La respuesta sería sí podemos confundirlo, ¿no? Entonces se podría decir que necesitamos de una acción, ¿no? Necesitamos de un accionar, porque así como mencionaba el pastor, no solamente es decir, bueno, ya estoy, ¿no? Sino es todo lo que viene detrás. Y esto también me recuerda a cuando menciona en la Biblia de que vamos de victoria en victoria, ¿no? Entonces es con la fe, estar firmes en la fe. Por eso muchas personas, ¿no? Podemos creer firmeza y seguridad cuando, por ejemplo, mencionaba el pastor, asisto a la iglesia, concurro, ¿no? En el programa, estoy en línea, oro, no sé, muchas cosas. O también en algunos casos cuando creemos que tenemos dinero, ¿no? Cuando creemos que hay dinero, cuando creemos que la alacena está llena, exacto, cuando creemos en el vestido, no sé, el maquillaje, qué sé yo, no, ay, bueno, estoy firme, ¿no? Estoy seguro en eso. Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Qué Dios nos habla acerca de eso? Si bien parte lo habló Pastor, ¿no? Pero quisiera también preguntarles, ¿no? Acá a mis compañeros líder, ahí sí lo dejo. Me gustaría interrumpir un poquito porque quisiera, mira, mientras que tú estabas hablando precisamente de eso y conduciendo hacia esa pregunta, quisiera darle ahí al público un significado claro que viene del hebreo, ¿no? Por ejemplo, la palabra expansión
que te decía, su significado deriva de firmeza, tiene que ver con una palabra en hebreo que se llama raquia, ¿no? O así describe. ¿Y sabes qué significa raquia o expansión? Significa una extensión consistente. Wow. Y su correspondencia tiene que ver con el espacio, es decir, tiene que ver con ganar lugar, tiene que ver con ganar lugar, tiene que ver con ganar posición, tiene que ver con ganar territorio, tiene que ver con dominio, tiene que ver con señorío. Entonces, evidentemente, pues automáticamente es posición, y automáticamente el resultado de eso es consistencia, ¿no? Wow. Entonces, no puedes dejar de ser consistente, ¿no? Es lo que está diciendo Dios. Estar firmes no puedes dejar de ser consistente. Wow, amén, amén, amén. Y qué importante, ¿no? Esto de poder escudriñar, de poder no solamente quedarnos con el estar firmes, y por eso es la motivación, ¿no?, de este programa, de que realmente cambie un lenguaje en tu vida. Entonces, líder, ¿no?, como mencionaba también el pastor, y para lo que ahí puedas añadir, era uno crea refugios, y eso en un momento lo habíamos hablado en un programa también. Crea refugios generalmente en algo que puede ser para algunos estable, para otros inestable. Pero, ¿qué es lo que Dios habla acerca de eso, ¿no? Como decía el ejemplo de, no sé, asisto al programa con frecuencia y se genera una rutina, o cuando hay dinero, cuando hay vestido, cuando hay alimento. Es decir, la gente busca añadirse esas cosas, pero ¿qué es lo que Dios nos dice realmente acerca de eso? Fíjense que en todo tiempo, esa que habla de expansión y también conectado a la palabra fe, el desarrollo, nunca nos deja en una misma posición. Siempre algo que está en expansión nunca nos deja en la misma posición. Y fíjense que siempre cuando habla la Biblia, habla que vamos de victoria en victoria, ¿no? Entonces, si uno ganó una batalla, y ahí hay otro conflicto, que ya con eso creemos que ya la libramos, y no es así, porque es de victoria en victoria. Y también habla que de gloria en gloria. Y así va hablando todo el tiempo el Señor a nuestras vidas de cómo debemos movernos. Y también la palabra expansión y el desarrollar la fe, también la palabra firmeza, de firme, también viene de amén, ¿no? Una raíz de amén, que es emuná, significa estar firmes. Y si uno se puede ver y puede apropiarse de todas las promesas que hay en la Biblia, siempre están en el sí y en el amén. Entonces eso no nos puede dejar posicionados en una condición, sino todo el tiempo debemos desarrollarlo. Por ejemplo, recién mencionabas, líder, que muchas veces podemos tener una fe fuera del diseño original, porque podemos tenerlo: yo tengo un buen trabajo, ya la libré. Yo me aumentaron 5.000 pesos el sueldito, ya la tengo armada, ¿no? El Señor desató una bendición sobre mi vida, listo, ya estoy bien delante del Señor. Eso es porque estoy firme, ¿no? Entonces nosotros debemos autoevaluarnos y empezar a revisar si realmente hay una expansión, si realmente hay un crecimiento en la fe. Entonces es un tiempo justamente donde hablábamos que había un sacudimiento, ¿verdad? Y que esas cosas de las finanzas, del dinero, de todo lo que está al alcance de nuestras manos, todo eso va a ser removido. Y entonces, en un tiempo de sacudimiento va a quedar solamente lo que es inamovible, ¿verdad? Lo que es inconmovible. Entonces, es importante entender que debemos saber en qué estuvimos firmes. Porque, y sí, afirmo realmente que sí puedo creer que estoy firme y no estarlo. De hecho, la palabra misma habla, ¿no? El que se crea que está firme, guarde de no caer, ¿no? La misma palabra nos está indicando el camino. Y de verdad es importante que nosotros revisemos eso y que podamos monitorear en qué condición estamos, porque va a llegar un tiempo, o llegó el tiempo, donde eso empieza a ser removido y vamos a ver realmente si estuvimos firmes o no. Si hay una convicción realmente de lo que estamos creyendo y lo que estamos hablando. Y en lo que estamos creyendo, porque podemos posicionar la fe en el trabajo, ¿no? Y yo ya la libré, y resulta que eso, como decía el pastor, no puede ser movido.
está sujeto a cambios. Todo lo natural está sujeto a cambio. Todo lo que es posición está sujeto a cambios. Entonces, desarrollar la verdadera esencia de Dios es poder capturar la fe y la visión que Dios pone dentro nuestro para poder activarnos y desarrollar y expandir, ¿no? Como decía Raquia, la fe. Amén. Entonces se podría decir que esto va en aumento, ¿no? Exacto. Podría decir que así como esa expansión, el significado no de firme, que es raquia, podría ir en aumento. Entonces, tendríamos que separar, y yo les hago una pregunta a la audiencia para que ahí puedan ir respondiendo qué es firmeza, ¿no? Y qué no es firmeza, porque también es de ahí partimos, ¿no? Y claramente la palabra de Dios, como si bien lo mencionaban acá mis compañeros, es estar firmes en la fe, ¿no? Como también lo decías, líder, de poder estar firmes en la fe. Entonces, ahí les voy a dar ese tiempo. Nosotros, mientras estamos acá en el debate, vamos a ir también viendo sus respuestas, vamos a ir también afirmando, ¿no? También lo que puedan poner, ¿no? Que es, bueno, yo creo que esto es firme para mi vida, yo creo que esto me hace permanecer, así que le damos ese lugar para que puedan ahí dejarnos sus comentarios. Entonces, bueno, ¿no? Entendemos de que puedo creer de que estoy firme, pero no lo estoy. Puedo creer de que eso me está llevando a permanecer, pero la realidad que mis actos, que mis pensamientos demuestran otra cosa. Entonces, lo que nos da firmeza, y eso no proviene de Dios, o no es de Dios, ¿tomaría lugar como un ídolo en mi vida? Sí, yo creo que si nosotros no sabemos ponerle el balance a eso, claro que sí, ¿no? Porque la fe está basada en la palabra de Dios, ¿no? Y yo de verdad que pensaba, ¿no? Justamente con lo que estaba diciendo el líder Fabi, y hablaba acerca, y daba el ejemplo de un trabajo, y la verdad que un trabajo a nosotros no nos va a cuidar toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene la habilidad ni la perfección como Dios tiene para ser nuestro refugio, ¿no? Y descansar en eso. Yo siempre digo, no está mal confiar en la gente, sí está bien confiar en la gente, pero como decías, el líder, acerca de que me preguntabas del ídolo, es importante poner el balance, ¿no? No puedo darle más crédito a una persona o a un trabajo que a Dios, ¿verdad? Claro. Porque creo que ahí está el verdadero descanso, ¿no? Ahí tiene que estar puesta la fe. Y como bien hablaba y decía el pastor recién acerca de ser todo el tiempo consistente en estar firme, justamente Hebreos 3 y Hebreos 4 habla justamente del reposo, ¿no? Del pueblo de Dios. Y acá hablaba que nuestro corazón se puede endurecer a causa del pecado, del engaño del pecado. Wow. Entonces, como bien decíamos, ¿no? Podemos estar viniendo al programa, puedo estar yendo al servicio, puedo seguir con mi trabajo, ¿no? Diario, no puedo decir si yo estoy sirviendo a Dios, pero en realidad quizás estamos en pecado, ¿no? Por eso es muy importante entrar en arrepentimiento, ¿no? Y examinar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el pecado nos puede estar engañando y nosotros creyendo que lo que estamos haciendo está bien porque lo estamos haciendo en fe, ¿no? Y en realidad no es así. Claro. En realidad eso al final va a tener un rebote hacia nosotros, ¿no? Y acá justamente el Señor hablaba y decía, ¿no? Que la incredulidad también es lo que nos aleja de la fe, ¿no? Y el Señor se enoja acerca de una mentalidad incrédula y hablaba, ¿no? Y recordaba acerca del pueblo de Israel. Y él decía, ¿no? Que no entrarán en mi reposo, porque decían que ellos estaban oyendo a Dios, decían que oían a Dios, pero ese oír no iba acompañada de la fe. Entonces nos pone el Señor, pueden estar oyendo, pueden estar leyendo la palabra, nosotros podemos estar siendo esforzados en este tiempo, pero si eso no está acompañado de la fe, no podemos estar firmes, ¿no? Y en eso tenemos que ser bien nosotros conscientes de eso, ¿no? Porque si entramos en una terquedad y no estamos realmente reconociendo eso,
La terquedad también nos lleva a una propia idolatría de nosotros, ¿no? Wow. Ser terco te lleva a ser idólatra de uno mismo, ¿no? Exacto. Entonces, sí podemos levantar idólatras, podemos levantar un trabajo, podemos levantar un líder también de una casa de paz, un líder también podemos levantar como idólatra. ¿Por qué? Porque tengo un problema, tengo una urgencia, algo que resolver y voy al líder. No digo que está mal, pero tenemos que aprender a resolver las cosas con el Señor, ¿no? Tenemos que aprender a ir al Señor, porque también ahí está la verdadera fe, ¿no? Ahí sabemos que el Señor es el que el perfecto es el Señor, el que va a estar siempre es el Señor, el que tiene la habilidad sobrenatural es el Señor, ¿verdad? Exacto. Entonces, tenemos que poner un balance a eso, ¿no? Como para que no caer en idolatría, ¿no? Exacto. Ni de nosotros mismos, ni idolatrar a otros tampoco. Exacto, es decir, sería no restarle el lugar a Dios. Así que, qué importante es esto. Qué importante es poder identificar todos estos puntos. Recién Anaí Celeste Molina nos respondía y nos decía que no estar firmes, el sinónimo, por así decirlo, de no estar firmes es no producir cambios, ¿no? Entonces podríamos decir que en este tiempo la fe nos lleva a producir cambios. Entonces, pastor, ¿qué nos podría hablar acerca, ¿no? de esto, ¿no? Del producir cambios por medio de la fe, pero también entender, el día de hoy podemos ver que estamos en un momento de crisis, o como mencionábamos la semana pasada, de desierto, ¿no? Y cómo Dios respondía o alineaba, por así decirlo, al pueblo cuando caía en este sistema o en un ciclo vicioso, como lo mencionabas el domingo, líder, en un ciclo vicioso, ¿cuál es donde Dios alinea eso, ¿no? Porque hoy podemos ver un desierto donde de repente se ve, ¿no? Esto, lo de idolatría que está bajando, ¿no? Que uno comienza a identificar cosas, pero la clave es en algunos que lo identifican y cómo Dios habla a su pueblo de esa manera. A ver, quisiera volver a, ¿me puedes recapitular otra vez la pregunta? Sí. Para poder filtrarla y darle bien todo el... ¿Cómo Dios, podemos ver el día de hoy, ¿no? Ajá. Que estamos atravesando, como si bien lo hablábamos tal vez la semana pasada, el martes, un momento de desierto. Y también podemos ver el ejemplo en la Biblia donde habla de un desierto. ¿Cómo Dios trata eso, ¿no? ¿Cómo Dios trata eso para con las personas? En este momento, si hay un ídolo o si de repente se cree que es firmeza, pero no es firmeza. Ok, a ver. Primer punto, vamos a aclararlo, o sea, porque quiero enviar una buena respuesta. Número uno, hay que entender que también la palabra "estad firmes" es una palabra de guerra para el Señor, ¿no? No es una palabra que sea pasiva, voz pasiva, ¿no? El de "estad firmes", y bueno, ¿no? Uno puede decir, ahorita ya entendimos que es la consistencia, ¿no? Ya nos quedó claro, número uno, que es no quedarnos en la condición, sino movilizarnos, cambiar la condición. Y eso es expandirnos, y eso es lograr consistencia, ¿no? Permanecer en un punto que ganamos, no que retrocedimos. No es permanecer en el retroceso, es permanecer en aquello que avanzamos, en aquello que fue de avance. Número dos, hay que entender que la palabra también firmeza nos enseña en este punto que tú quieres, o que me preguntas acerca de que cómo Dios trata, ¿no? Número uno, hay que entender que es una palabra de guerra. Número dos, hay que entender o identificar muy bien cómo es la idolatría. Tenemos que entender que en la cultura, en esos tiempos, o en esa época, la idolatría era vasta, porque venían saliendo de un lugar completamente saturado de idolatría, ¿no? Todo el movimiento que había en Egipto era de un alto índice de idolatría, de dioses, ¿no? Sí. Ahora vemos un tiempo moderno y la gente diría, pero yo no creo en muchos dioses, ¿no? Yo creo en Dios, ¿no? Por ejemplo, para la gente que nos está viendo, yo creo en Dios, ¿no? Y no tengo ídolos, ¿no? Yo no tengo santos, no tengo imagen, no tengo esto. Yo idolatría. No, a ver, entendamos esto. Una cosa es la posición de las imágenes
y otra cosa es la condición de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? ¿Qué es lo que Dios piensa, habla, dice de la idolatría? Vamos a entender eso porque es un punto muy importante para aclararlo, porque si no podemos dejar un perfil de idolatría como algo muy abierto, ¿no? Y hay que poderlo ejemplificar claramente. Y un término práctico para poder entender la idolatría es todo aquello que reemplaza o que viene a ocupar el lugar que a Dios le pertenece. Entonces, ¿por qué le pertenece? Número uno, porque ya Dios lo había definido. Número dos, porque Dios ya se autonombró y hubo evidencia de que Él es el Señor en ese lugar. Él es el Rey en ese lugar. Y nada ni nadie puede venir a estorbar o a reemplazarlo. Eso es idolatría. Entonces, por ejemplo, el dinero es una de las formas en este tiempo moderno que puede volverse una idolatría. Pero tampoco lo vamos a satanizar del todo. Porque la Biblia nos da el balance. Dice que la Biblia dice en Eclesiastés, dice el dinero sirve para todo. Entonces, pero también la Biblia nos da el siguiente balance. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, ahí está el balance perfecto. Dios no está diciendo que el dinero sea un problema. Enriquecerse no es un problema para Dios, sino que el amor a eso es donde está el problema. Y ahí es donde está la idolatría. El amor. No el objeto en sí, sino la forma en la que tú estás percibiendo eso. Entonces, sí hay una forma de amarlo, porque a tal grado que entonces te vuelves arrogante, te puedes volver vanaglorioso, te puedes volver vanidoso, te puedes volver una persona que no puede vivir sin eso, ¿no? Y ahí hay que entender eso, porque ese es un balance. Otro punto, tu propia persona puede volverse un ídolo para Dios. Entonces, ¿por qué? Porque empiezas a adorarte en extremo. Dios también nos da un balance. Dice Dios, mantén todo vuestro ser, dicen Tesalonicenses, irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y eso para qué? No, o sea, por ejemplo, yo puedo tener un buen cuidado físico de mi cuerpo, puedo ponerme fuerte, ¿no? Pero una cosa es que tú ya adules esa porción de tu cuerpo. Otra cosa es que tú adules ya, no, es que yo pienso mejor que nadie. Y todo ese tipo de aspectos empiezan a volverse una condición de idolatría, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando la familia, ¿no? Típica familia matriarcal, ¿no? Donde la madre es la que decide todo, ¿no? Y eso es y se venera a la madre, ¿no? Claro. Y Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, es un balance. Es un balance. No está diciendo, no, en exceso, no, es un balance. Es un balance. Entonces, puede volverse una condición. Pues lo podemos ver como de repente solamente se escucha una voz en el lugar, ¿no? Claro. Entonces, qué importante es entender o tener el balance. Y eso es idolatría. Entonces, te decía que estar firmes es una palabra que para Dios es, de acuerdo a la Biblia, es una posición de guerra. En Corintios 16:3, si no me equivoco, es donde dice, velad y estad firmes, portaos varonilmente. ¿Qué significa estar firmes? De acuerdo a esa palabra de guerra que te estoy diciendo, que también es un significado que viene del hebreo, y que no está asociado a la expansión kerrakia. Esa palabra, estar firmes, o firme, o firmeza, también representa estar de pie. Con miras, atacar. Eso también es firmeza. Eso también es estar firmes. Entonces, es estar de pie, es estar levantado. Por eso entonces el tiempo que estamos viviendo es glorioso, porque nos está llamando a una posición precisa de cómo debemos afrontar las circunstancias, ¿no? Dice, levántate y resplandece, que la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
Amén. dice Isaías. Entonces, cuando está diciendo levántate, también es una palabra que está en una similitud o un mismo significado que está firmes. Amén. Que levantarse es ponerse de pie con miras al combate. Wow. Amén. Con miras a combatir. Entonces, Dios nos está llamando no a levantarnos por de, ándale chiquitín, ándale mi vida, ya ponte de pie, ya es tiempo de que hagas lo que tienes que hacer. Dios no nos está llamando a un apapacho cuando nos dice estar firmes, nos está poniendo una palabra de acción, donde le está hablando a su ejército, donde le está hablando a la capacidad militar que tiene el cuerpo de Cristo. Amén, amén, pastor. Qué impactante, ¿no? Y bueno, mis compañeros, eso, ¿no? Porque es solamente, bueno, estar firmes, y yo creo que en este tiempo tiene que venir, ¿no? un cambio de mentalidad en eso, como hablamos y como también el líder Carlos Romano nos dejaba en uno de los comentarios, nos decía que todo hacía hincapié también en la renovación, y ese era el punto, ¿no? Hacia donde quería también ir, porque podemos ver que en la crisis uno puede perder cosas, ¿no? Se siente con inestabilidad, con falta de fuerza, con falta de fe, con falta de confianza, con falta de gozo, con falta de paz, no sé. Y ahí, si tú también estás viéndonos y nos dices, bueno, siento esto, bueno, el día de hoy eso va a ser restaurado por el Señor. Y hay personas, ¿no? Que cuando pierden cosas, por ejemplo, vemos el pueblo de Israel, que luego de que Moisés, por parte de Dios, los saca de Egipto, luego ellos estaban en el desierto. Y llegaron en un momento a decir, bueno, Señor, tú nos trajiste acá para que nos muramos, estamos padeciendo, y comenzaron a ver, ¿no? que perdían cosas. Pero a ver, la pregunta sería, ¿realmente es así? ¿O Dios estaba quitándoles algo para que ellos se puedan levantar, como decía el pastor? Qué importante es entender que, justamente como decía, el estar es una palabra de guerra, es que podamos remover áreas. Muchas veces pensamos que salen cosas de nuestra vida porque, uy, Dios me abandonó, no, ya no está conmigo. Y realmente Dios quiere quitar áreas, áreas de nuestro corazón, de nuestra condición, de nuestra manera de desempeñarnos, y también de cómo nosotros estamos respondiendo ante la crisis o respondiendo ante las circunstancias. Entonces, fíjate, líder, que ellos salieron, ¿no? Pero salieron del pueblo y en el desierto ya empezaron a quejarse, ¿no? Pero qué impresionante esto, porque veíamos que en todo tiempo... el desierto uno se imagina, ¿no? Un calor tremendo durante el día, ¿no? Y había una nube, ¿no? Que los protegía, ¿no? A la noche era un frío tremendo, ¿no? Y había columnas de fuego. No había nadie con una nafe ahí cocinando, ¿no? Entonces, y caía maná del cielo. Ellos podían ver constantemente la manifestación y el poder sobrenatural de Dios constantemente, día a día. Pero el no sufrir un cambio de mentalidad, el no haber una transformación, eso produjo que en ellos empieza a haber quejas, ¿no? Entonces, cuando el Señor empieza a quitar cosas de nuestras vidas, es importante identificar en qué área nosotros podemos estar operando en queja, en crítica, en murmuración, en chisme y en muchas cosas que ese espíritu del desierto, ¿no? Que ese espíritu empiece a influenciarnos a nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, es importante que podamos entender por quién nos estamos dejando influenciar en este tiempo. Wow. ¿Por qué palabra, por qué sonido nos dejamos influenciar en este tiempo? Wow. ¿No? Donde en todo el tiempo solo la fe nos puede hacer vivir confiados. Y la Biblia te decía que la verdadera fe, decía el domingo, es reconocer e identificar que Dios está en control de todas las cosas. Y que nada lo sorprende, añadir. Y que nada lo sorprende a Él. Nada lo va a sorprender. Entonces, ¿por qué nosotros nos sorprendemos cuando nos quitan o nos empiezan a remover cosas? Si a Él nada lo sorprende. Entonces, qué importante es entender cuál es la visión que Dios tiene para este tiempo, para esta crisis, para este momento. Y qué importante, usted que nos está escuchando y nos está viendo, es que pueda hablar un lenguaje de fe.
Por eso decía la líder, ¿no? Dios habla un lenguaje y ese lenguaje es de fe. ¿Y qué pasaba en ese desierto? Menos fe, hablaban cualquier otra cosa, ¿no? No, que vamos a volver allá y vamos a comer no sé qué. Hablaban cualquier cosa menos un lenguaje de fe. Entonces, qué importante y qué empoderamiento que hay a través también de lo que nos mencionó el pastor, ¿no? Que el estar firmes, ¿no? El estar firmes es una palabra de guerra. Entonces nosotros debemos adoptar esa posición. Escuche, si no me equivoco, en Gálatas 5.1 habla también de estar firmes. Dice, estad pues firmes en la victoria de Cristo en la cruz, ¿no? Yo me imagino la victoria de Cristo, todo lo que se rompió, todas las maldiciones que se rompieron y nosotros leyendo la Biblia, ay no, debemos estar firmecitos, ¿no? Debemos estar, no, es una posición de guerra, mirá, hubo una guerra, Jesús murió pero resucitó, fue a la cruz, venció la muerte, venció la incredulidad, venció el rechazo, venció la enfermedad, todo eso venció en la cruz y para que nosotros veamos y no queramos desarrollar ese espíritu de fe, ¿no? ¿Y cómo vamos a adoptarlo? La pregunta, ¿cómo vamos a cambiar? Mediante la fe, ¿no? Mediante la fe, desarrollando esa fe, podemos posicionarnos en esa victoria de la cruz. Amén, líder. Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar, no? Porque también es, bueno, ya entiendo lo que es, ya entendemos, ¿no? Lo que es estar firmes y también vemos comentarios. Amén, familia, qué importante es mantenernos en pie y firmes en la fe, permaneciendo en una visión. Y luego, bueno, tenemos más comentarios. Ahí teníamos Cintia Bazán, también teníamos Janina Solange, wow, firmeza, levantarse, capacidad militar que esté en el cuerpo de Cristo, ¿no? Qué importante nutrirse y conocer nuestras capacidades que a veces ignoramos, ¿no? Entonces, literal, ¿no? Porque podemos estar ignorando y como decías, líder, representa un lenguaje, representa un comportamiento. Entonces, yo creo que en este tiempo, como también decía pastores, el que nos levantemos a pelear, porque bueno, vemos en Moisés que bueno, él tuvo que dirigir, ¿no? Hacia a todo el pueblo de Israel, pero luego bueno, se abrió el mar y luego estaban en el desierto, ¿no? Y qué impactante es eso, porque ahí creo que era un trabajo interno. Entonces, ¿cómo puedo trabajar eso? ¿Cómo puedo trabajar la fe? ¿Cómo puedo trabajar y desarrollarlo? Porque sí, amén, sé que tengo que levantarme, amén, sé que tengo que hacer esto, amén, ¿no? Pero la clave es que tengo que trabajarlo. Entonces, ¿cómo puedo trabajar mi fe? La fe, eso es muy importante porque la fe de una manera incorrecta no va a trabajar, ¿verdad? Wow. Una fe va a trabajar primeramente, yo siempre, no quiero hacer mucho hincapié tampoco, siempre hay corazón, pero creo que es muy importante eso, ¿no? Y yo hablaba también acerca del corazón y yo a veces decía, ¿no? A veces nosotros queremos estar lidiando con los problemas, ¿no? Pero es importante primero lidiar con el corazón. Yo creo que lo primero y fundamental es lidiar con el corazón, porque donde está el corazón, ahí está el hombre, ¿verdad? Donde nosotros tenemos puesto nuestro corazón, ahí tenemos puesto nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra pasión, nuestra mentalidad. Entonces, no puedo yo estar diciendo que, como decíamos, estar caminando en fe o decir, sí, yo creo, tengo fe, cuando mi corazón no está puesto ahí, cuando mi corazón no está puesto en lo que Dios está hablando, justamente en el ahora, ¿no? Entonces, si el corazón no está puesto ahí, si el corazón no está puesto en lo que dice la palabra, en lo que dice el Señor, no vamos a durar mucho. Wow. Entonces, donde no está el corazón, no duramos. Exacto. Porque hay una desaceleración. Por eso vemos cómo podemos decir, si yo camino en la fe, me entusiasmo, voy al servicio, tengo el anhelo de ser discípulo, lo que sea, y de repente viene una desaceleración. De repente no es el mismo compromiso de antes. De repente, nosotros líderes que trabajamos con personas, quizás lo hemos visto y lo hemos vivido, ¿no? Porque tenemos discípulos, tenemos gente trabajando, estamos a cargo de personas en una casa de paz.
Entonces en el momento yo de verdad, yo esto detecto y yo le digo al Señor, qué importante, yo estoy como buscando ahí, ¿dónde está puesto el corazón ahora en este momento? Que bajó el nivel de compromiso, que bajó ese nivel de capacidad. ¿Dónde está puesto ahora el corazón de que ya no hay disponibilidad, ¿no? Entonces, si el corazón no está puesto en lo que yo estoy haciendo y lo que estoy diciendo, en decir, sí, yo amo a Dios, yo le creo, sí, Señor, firmes en la fe, no vamos a durar mucho tiempo. Wow. Porque donde está el corazón, donde el corazón está enfocado, ahí está el hombre, ¿no? Ahí es donde, claro, entonces ahí es donde el hombre se va a arrastrar hacia eso, ¿no? Entonces, porque así como yo decía, ¿no? La fe es una fuerza interna, ¿no? Pero también el pecado nos engaña, ¿no? Como bien dice la palabra, ¿no? Entramos en el engaño del pecado, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque así como hablabas del pueblo de Israel, y viene la palabra, dice, porque Jesús decía, están oyendo y no oyen, están viendo y no lo ven, ¿no? Entonces, así nosotros podemos estar, ¿no? Así nosotros podemos reaccionar, ¿no? Entonces, yo creo que el corazón es un enfoque donde nosotros debemos poner ahora, como te decía, ¿no? Poner nuestro enfoque ahora, ¿no? Como decíamos el domingo, decía que hallamos fe en el corazón, ¿no? Hay fe realmente en el corazón, porque eso es lo que nos va a llevar, ¿no? Hacia dónde esté puesto el corazón es a donde nos va a llevar, ¿no? Porque el corazón es engañoso, porque el pecado engaña, ¿verdad? Entonces, volviendo a tu pregunta, Ariel, si me podrías... Sí, es cómo puedo trabajar, ¿no? Mi fe, cómo puedo trabajarla, cómo puedo desarrollarla. Entonces, sí, yo creo que esa fe se desarrolla primero en una limpieza, ¿no? Se desarrolla primero en lo que veníamos hablando. Venía hablando el líder, venían ahí comentando acerca de una mentalidad, de renovarnos en el entendimiento. Es un trabajo personal, ¿no? En decir, bueno, Señor, ya estoy listo, ya estoy limpio, estoy preparado, ¿no? para producir esa fe. Porque si bien Dios puso una medida de fe en cada uno de nosotros, cuando nuestra fe es débil es porque no lo hemos usado. Wow. Es así. Porque la fe tiene eso, es una acción. Y cómo la incrementamos a medida de que la usamos. Exacto. Entonces es una limpieza, ¿no? Es un orden. ¿Cómo voy a llevar a trabajar mi fe? Es un orden. Es una orden, entrando en orden, ¿no? En todas las cosas. Amén, líder. Y qué importante es esto, ¿no? Mientras hablabas, esto me recordaba en muchas ocasiones, bueno, primeramente porque bueno, si bien la pregunta era cómo poder trabajar, ¿no? Y esto me recuerda, no sé si alguien tiene un sector, no sé, galpón o un sector donde guardan herramientas, ¿no? Que generalmente, bueno, en mi caso a veces está sucio y hay que limpiarlo, ¿no? Y requiere de un trabajo, ¿no? Y hoy también meditaba y veía y decía, o hasta cuando uno hace una película, ¿no? Yo no me imagino el director, y esto me recuerda también mucho en lengua y literatura, donde uno aprendía y, bueno, primero estaba el desarrollo de la historia y siempre había un antagonista, ¿no? Estaba el protagonista y, como por así decirlo, el malo. Entonces, acá yo veo, y acá va la siguiente pregunta, ¿no? Porque el pueblo de Israel realmente quería trabajar eso, realmente quería trabajar la fe, realmente quería desarrollar este comportamiento, este lenguaje. Y ahí, pastor, ¿no? Va eso, ¿no? De que muchas veces
está bien, tenemos que trabajar, pero ¿realmente se quiere trabajar eso? ¿No? De que vemos, bueno, como decías, líder, se necesita una limpieza, y se me viene el ejemplo, ¿no? Del cuarto, de que bueno, tiene que ser limpiado, ¿no? Que está ahí ya hace mucho. Como cuando esperamos a alguien, ¿no? Que venga alguien de visita, ¿no? Por fe limpiamos, ¿no? Por eso siempre hablaba líder el domingo de que la fe requiere una expectativa, ¿no? O sea, requiere una expectativa. Si la visita hay una expectativa, uy, claro. ¿no? Bueno, en ese sentido es muy importante, porque por ejemplo, una de las cosas que perdió el pueblo de Israel fue la visitación. Wow. O sea, porque ellos no supieron el tiempo de su visitación. Entonces sí se necesita una fe, porque por eso es que existían los fariseos y los saduceos, ¿no? Que eran dos tipologías de personas que cómo veían el advenimiento de Cristo, ¿no? El primer advenimiento. Entonces, pues te das cuenta que los fariseos siempre cuestionaban, ¿no? Las señales, ¿no? Ellos sabían que iba a venir el Mesías, pero no querían convencerse, pero al mismo tiempo no. Y entonces estaban con esa posición, y los saduceos definitivamente pues son los que hoy podemos ver o distinguir que hasta el día de hoy siguen esperando la venida del Mesías, ¿no? Sí, los ortodoxos. Entonces, qué importante, y para no irme a ese tema, es importante como Jesús, ¿no? Les dice claramente, ¿no? Que ellos no supieron el tiempo de su visitación, ellos no supieron cuándo era el tiempo de esa visitación, y que lo veían, podían hablar, ver que era el verbo hecho carne, y no pudieron distinguirlo, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante ese aspecto, ¿no? Muy, muy importante el que ahorita, precisamente que estamos hablando de fe, uno de los aspectos que nos lleva a la fe es a poder comprender y a conocer los tiempos, ¿no? Precisamente yo creo que esa es una de las condiciones que nos lleva el Señor. Y tocando un poco de lo que decía Analia, ¿no? De la limpieza, además de que tienen que reaccionar, ¿no? Reaccionar las personas. Otro punto, aspecto de la palabra estar firmes, tiene que ver o representa también estar sentado o tomar asiento. ¿Ah? Entonces, pie y asiento, ¿no? Qué valencia. Entonces, sí, son dos aspectos que dices, ¿cómo los maneja el Señor, no? Pero tiene mucho que ver, y precisamente lo que decía Fabián en este momento, porque otro aspecto de estar firme, pues es que tomas lugar, ¿no? Tomas propiedad de las cosas. Entonces eso te lleva precisamente a sentarte. Muchas de las veces que vemos en la palabra de Dios la palabra asiento, ¿no? O que se sentaron, tenía que ver con tomar gobierno, ¿no? O representa una forma de gobernar. Entonces, pues te das cuenta de eso, ¿no? Por ejemplo, los tronos, cuando habla de tronos, también habla de personas que están sentadas en ellos, ¿no? Una de las cosas que quería hacer era ocupar el trono. ¿De qué estaba hablando, no? El enemigo, de tomar el lugar del gobierno, y eso, él quería esa permanencia, ¿no? Entonces, una de las formas de permanecer, o una de las formas de estar firmes, es cuando uno se sienta, ¿no? Es decir, cuando uno toma precisamente gobierno de ese lugar. Entonces, creo que definitivamente hacia donde iba orientada tu pregunta, ¿no? de la fe, yo creo que sí, muchos de los aspectos que tenemos que distinguir en este tiempo de lo que va a ser la fe, pues es que nos lleva a estar firmes, pero oye, nos lleva a distinguir el tiempo y a tomar gobierno de eso, ¿no? Porque Dios, por favor, creemos área, y muchas veces vemos su favor, porque el favor que Dios nos está otorgando era porque era inmerecido. Pues no nos lo merecíamos. Y eso es consecuencia de la inmadurez, o consecuencia de la falta de fe, o de la consecuencia de la falta de gobierno, ¿no? De la falta de dominio, ¿no? Y cuando hablamos de dominio o la falta de gobierno, hablamos de muchas cosas, porque puede ser de la ignorancia, ¿no? Hay gente que no quiere creer, que tiene que salir de lo que ignora. Y por más de que le arrojas una palabra de tienes que cambiar, la gente dice, no, pero ¿por qué? Cuestiona
el por qué tiene que cambiar. Entonces, ¿tú te imaginas por qué el Señor vino a predicar del arrepentimiento? ¿No? Entonces, porque era necesario un cambio, es necesario un cambio de forma de ser, de conducta, de hablar, de pensar, de decidir, de relacionarse. Y esto me lleva a pensar inmediatamente o a distinguir la magnitud de lo que Dios ve de la caída, ¿no? De la caída, ¿no? Que tiene el hombre, ¿no? Porque si hablamos precisamente del pecado, ¿no? Y hablamos de todo eso, pues creo que lo que menos se ha distinguido es el grado tan bajo en el cual cayó el ser humano, que tú te imaginas que la Biblia dice que a tal grado que a un Dios nos entregará una mente reprobado, porque se acostarán hombres con hombres, mujeres con mujeres, o inclusive habrá otro tipo de cosas así. Tú te imaginas esos aspectos, y quiero que poner balance, porque la gente puede decir, no, pues que Dios tan malo, así ni quiero creer, ¿no? Porque pues Dios es amor. No, a ver, sí, una cosa es que repruebe Dios la conducta, lo que Él mismo diseñó, de lo que Él mismo estableció, claro, la forma biológica, porque lo único que vemos es que precisamente Él tenía una noción clara de cómo es la biología, ¿no? Una noción clara de cómo iba a interconectar los órganos. Él tenía una noción clara y contundente del uso específico, de por qué Dios le puso un órgano a una mujer diferente o distinto del que le puso al varón, ¿no? A tal grado de llamarlo varón y varona, a tal grado de llamarlo hombre y mujer, a tal grado de ponerle un nombre que automáticamente el distintivo es masculino y el otro es femenino. Hasta Adán tenía esa noción, porque Adán es el que le pone el nombre a la mujer, Eva. Entonces, qué importante es poder distinguir ese tipo de aspectos para poder tener una condición, y eso es asiento. De hecho, la palabra corazón significa el asiento, es decir, donde se asienta la forma de conducirse de todo individuo. Por eso es que la palabra cardio, de donde viene la palabra cardiólogo o cardiología, ¿no? O miocardio, está hablando de que la palabra es el asiento moral de la voluntad. Es decir, la voluntad se mueve de acuerdo a la moralidad que está puesta ahí o asentada ahí, ¿no? Wow. Jesús, cuando principia su ministerio, y esto es poderoso, y usted lo puede leer ahí en Mateo capítulo 4, después de que termina la tentación, dice que veía a un pueblo que estaba asentado en un lugar de tinieblas, de muerte. Entonces, ¿qué estaba diciendo el Señor? Dice que lo ve antes de arrancar, ¿no? Tierra de Nebulón, tierra de Neftalí, ¿no? Ahí él observa espiritualmente la condición de toda una sociedad, de todo un lugar, de todo un barrio, de toda una colonia, de toda una ciudad. La observa y se da cuenta que la condicionante continua de esas personas tenía que ver precisamente con la actividad con la que ellos se desenvolvían, y era espiritual. Entonces él fue a atacar esa o a pelear esa condición, ¿no? A contrarrestarla por medio del arrepentimiento. Entonces, qué importante es tener fe, ¿no? Precisamente para poderse conducir, que definitivamente él mejor nos demostró que estar firmes, ¿no? Amén. ¿No? Amén. Estar asentado en un lugar. Estaba asentado. Decía hace un momento ahí en los comentarios Carlos Romano, decía él acerca de que él conocía la voluntad del Padre. Una cosa es conocerla y otra cosa es el que él la ejercitara, ¿no? O sea, dejarse persuadir, convencer, y después estar consistente en ese convencimiento, ¿no? De que no llegara a lo contrario y te convenciera, ¿no? Por eso vemos cómo reprende a Satanás más adelante, ¿no? De la vida de Pedro, ¿no? Apártate de mí, porque estaba tan convencido, estaba tan consistente sobre lo que tenía que hacer, que era impersuadible que llegara otra influencia, otra voz, otra amistad, otra familiaridad, como precisamente para tomar otro destino incorrecto. Él estaba perfectamente persuadido de lo que él tenía que hacer, y eso es estar firme. Amén, amén, pastor. Entonces podemos decir que es el corazón va a revelar cuál es nuestro comportamiento, y así como mencionabas, líder, el domingo, que la fe nos lleva a un comportamiento. Entonces podemos decir que
ahora identificamos lo que es estar firmes, ¿no? Estar de pie, pero también estar en un asiento, ¿no?, de gobierno en el corazón. Entonces podemos decir que ahí el pueblo de Israel tenía que pelear, ¿no? Tenía que pelear, tenía que ejercer eso desde adentro, pero también hacia afuera. Entonces nuestro comportamiento va a revelar lo que fluye en nuestro corazón, de pensamientos, actitudes, pelear, ¿no? De levantarnos a pelear. Y acá, porque bueno, justo estamos de verdad, pasó rapidísimo el tema, y yo creo que es tanto, tan amplio, ¿no?, para poder hablar. Entonces, podemos identificar, y tomando el ejemplo, ¿no?, del pueblo de Israel, o aún nosotros, ¿no?, el día de hoy, porque la verdad es que, bueno, hay una cuarentena, es una crisis mundial, ¿no? Pero, a ver, la pregunta sería, nosotros todavía no sabemos cuándo vamos a salir, tenemos hasta el 26 de abril, pero de todo esto vemos, y la Biblia menciona de que se levantó Josué y Caleb, ¿no? Dios les dijo, esfuérzate, sé valiente. Ellos accionaron, ¿no?, y pelearon. Ahora yo creo, y la pregunta sería, ¿no?, que la gente quiere buenos resultados, ¿no? La gente siempre, o aún nosotros mismos no podemos querer un buen resultado, pero estamos accionando de la manera correcta, estamos accionando con fe, con firmeza, con el asiento moral, ¿no?, donde está el corazón para poder salir de una crisis. Entonces, líder, eso se podría llamar, ¿no?, para ir cerrando y para que podamos identificar que en este tiempo es sumamente importante el desarrollo, la ejecución, ¿no?, de estar firmes, y ahí, como dice el líder Carlos Romano, me recordó a la infantería, ¿no?, firme en una posición militar de guerra, mirando al frente, estando atento y preparado y equipado para el ataque. Es decir, está esperando la instrucción, ¿no?, como decía el pastor. Jesús tenía que era solamente un sonido, no iba a venir otro sonido a persuadirlo o a querer cambiarlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en este tiempo, que es solamente un sonido, que es la voz de Dios la que nos lleva a actuar y a desarrollar y ejecutar la fe. Entonces, líder, cada vez que no queremos pelear, ¿no?, cada vez que queremos un resultado pero no queremos pelear, ¿eso podría decirse que es falta de fe? Exacto, es importante entender que como decíamos hace instantes, que la fe requiere de una expectativa. Pero si nos visita por primera vez, la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es una de las definiciones de fe. Y siempre hablamos y damos el ejemplo en nuestra casa que es como un músculo y debemos desarrollarlo, ¿verdad? O sea, la fe es como un músculo y ya Dios depositó en nosotros una medida de fe, la cual la debemos desarrollar. Por ende, no podemos decir que no tenemos fe. No podemos decir que... Es más, para todos necesitamos fe. Ya hasta para dar un examen necesitamos fe. Si usted sale a trabajar, usted ya tiene fe que va a llegar a su trabajo, ¿no? O si trabaja, ya tiene fe que va a cobrar a fin de mes. Pero el problema es este, que dice que la fe requiere de una expectativa, te decía el líder Analia el domingo. La pregunta es, ¿en dónde estamos expectando y de qué manera estamos expectando? Y decíamos que cuando nosotros no tenemos la fe en el lugar correcto, podemos de alguna manera pervertir el diseño o la palabra fe misma de lo que Dios quiere desatar a nuestras vidas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debería ser? ¿Cuál es mi expectativa? ¿O cuáles son los medios que yo voy a utilizar para el logro del objetivo? O sea, ¿cuál es la eficacia, ¿no? ¿Cuál es la eficacia de eso? Qué importante es, como venimos hablando, porque todo va muy conectado, ¿no?, con el corazón. Como decía Nadia, no quiere ir siempre al corazón. Pero qué importante es monitorear el corazón. Porque desde el corazón, y dice la palabra que es engañoso, ¿no?, más que todas las cosas. Es de ahí donde van a ser la expectativa. ¿Qué clase de expectativa nace? Que no sea mayor que Dios, ¿no? Dice también que no sea más grande que Dios. Que no sea más grande que Dios, escuche. Dice que es engañoso. Y más que todas las cosas, ¿no? Y también dice que de él mana la vida. Así dice la palabra, ¿no? No es que acá nos pusimos de acuerdo nosotros y dijimos, no, mire, del corazón mana la vida. Entonces,
debemos revisar cómo está nuestro corazón y monitorearlo, porque eso va a determinar en qué yo voy a tener la expectativa. Y si no, podemos vivir engañados. Un ejemplo, a ver, denme un ejemplo. No, yo voy a comprar una casa porque tengo fe. Yo voy a moverme de esta manera y voy a arrebatar esta bendición porque tengo fe. O voy a mire, toda mi familia se va a congregar porque yo tengo fe. Porque la palabra dice que en mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, oren para la restauración familiar. Oren para hacer esto y lo otro, para que suceda esto. Oren por un milagro, ¿no? Líderes, pastores, ¿por qué no oran en los hospitales, ¿no? Y ahí vemos demandas incorrectas de un corazón podrido donde tiene la expectativa en un lugar incorrecto y queremos demandar cosas de maneras incorrectas, de una posición incorrecta, lo cual nos vuelve bien religiosos porque queremos poner cargas pesadas que no queremos llevar. Entonces, la pregunta está, si bien requiere una expectativa, es una expectativa correcta, alineada a la voluntad de Dios y conforme al corazón de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra expectativa? Porque realmente la oración es, sí, que se congregue toda mi familia, o la expectativa debe ser que produzca en mí un arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de dirección, que empiece a madurar espiritualmente, que empiece la fe, como decíamos, a testificar, que la fe testifique de lo que estamos haciendo. Entonces, en hacer un cambio en el momento, ahí como dice Dani Capurro, que tuve la posibilidad de hablarlo, mi casa y yo serviremos a Jehová, pero ciertamente la familia es un eslabón del reino y debemos entender cuál es la motivación y dónde está la expectativa. Yo mi familia la quiero así, pero ¿y qué hago yo? ¿Cuál es mi expectativa? ¿Dónde está mi cambio? Y ahí nosotros debemos monitorear el corazón, porque si no queremos jalar las promesas de Dios, traer a la existencia las promesas de Dios, pero de una expectativa errada. Y es ahí donde nos volvemos engañosos. Wow, qué importante. Sí, pastor, si quería añadir. Sí, eso es creo que una de las cosas más terribles que ha vivido la iglesia, ¿no? Porque termina creyendo o adoptando una posición y se para firme en eso, ¿no? En esa se para firme de porque somos hijos de Dios, Dios lo tiene que hacer, ¿no? Y entonces parecemos como niños caprichosos, insolentes delante de Dios y tenemos que entender que todo está bastante claro en la palabra, ¿no? Donde dice que aunque el hijo es heredero de todo, ¿no? Por cuanto es niño, es esclavo de todo, ¿no? Y no puede conocer ni apropiarse de su propia herencia. Y eso es producto de la inmadurez espiritual, ¿no? Y también producto de la falta de obediencia, que yendo un poquito al detalle, vemos que obedecer tiene mucho que ver con qué tan fácil o qué tan viable nos dejamos persuadir por Dios o persuadir por su palabra, ¿no? De hecho, la fe viene mucho acerca de qué tan persuadidos estamos, ¿no? Qué tan persuadidos estamos, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, muchas veces solamente oímos bajo lo que está conveniente a nuestra vida, ¿no? Entonces, a mí me conviene que Dios sí, perfecto, ¿no? Yo y mi casa seremos salvos, ¿no? O yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Y decía Dani Capurro ahí en uno de los comentarios, ¿no? En uno de los pasajes. Y son promesas que Dios tiene, pero toda promesa necesita el vínculo correcto donde tú estás avanzando hacia ella. Por eso vemos que no todo el pueblo entra a la tierra prometida, sino que hay unos que se quedaron en el desierto y hay otros que trasladaron, como lo dijimos la semana pasada. Wow, qué impactante. Entonces, literal, ¿no? El accionar, el desarrollar, porque ya, bueno, estamos casi a punto de terminar, ¿no? Recién se está poniendo bueno esto, podríamos seguir, pero qué importante es, y para ir cerrando, ¿no? Toda la expresión, porque también mientras mis compañeros hablaban de un corazón de fe, de un gobierno, de tomar territorio. Y esto es hincapié, ¿no? Para ir cerrando, que la líder Analía nos hablaba el domingo y nos decía que la fe siempre nos va a llevar a buenos resultados, ¿no? De un buen resultado. Y yo ponía ese ejemplo de Josué y Caleb, porque ellos, bueno, sí, se esforzaron, fueron valientes, pero hubo algo particular, ¿no? Que cambió en el pueblo de
Israel. Porque ¿cuál era la promesa? Como decía Pastor, ¿no? La tierra prometida, justamente, ¿no? Una tierra prometida, donde fluye leche y miel. Y yo meditaba en esto, y creo que también lo mencionaba Pastor, que yo cuando era pequeña, ¿no? El tomar, no sé, leche y miel era algo, no sé, un privilegio, ¿no? Un privilegio tan lindo, ¿no? Algo que nos puede también aliviar nuestra garganta, también algo que nos alivia, ¿no? Entonces, yo creo, y ahí es para cerrar, ¿no? Y ahí te doy el lugar. La fe en nosotros, en este caso cuando Josué y Caleb dijeron, bueno, amén, y derribaron los muros, ¿no? Ellos cuando entraron, se puede decir que la fe los iba a llevar a un cambio perpetuo en su destino. Sí, porque ese es el propósito de Dios, ¿no? Es importante entender de que hay un propósito atrás de todo esto. Y bueno, por creer, su destino cambió, ¿verdad? Amén. Por creer su destino cambió. Entonces, es importante, sí, aplicar, obviamente, de la fe, entendiendo de que ellos se podrían haber dejado llevar aún por lo que decía el resto, ¿no? Por lo que estaba viendo. Fíjate que fueron diferentes visiones, ¿no? Aunque todos llevaron el mismo mensaje, pero algo que lo diferenció de los otros fue que ellos tenían convicción de quiénes eran, ¿verdad? Porque ellos tenían una mentalidad donde se veían como langosta, ¿verdad? Y en cambio ellos tenían otro tipo de mentalidad. Por eso, como veníamos hablando y decíamos qué importante es el cambio de mentalidad, el cambio de corazón, qué importante es trabajar en esos aspectos, en esas áreas de nosotros mismos, porque yo creo que lo que a ellos los diferenció del resto es que ellos tenían convicción de quiénes eran y quién era su Dios para ellos, ¿verdad? ¿Quién era Dios para ellos? Y entonces eso habla de que hubo un trabajo en ellos, un trabajo interno, ¿no? Donde ellos no tenían una fe débil, sino que ellos han venido trabajando Amén. su fe, ¿no? Ellos han venido poniendo por obra su fe. Entonces, creo que sí, obviamente, la fe nos lleva a nosotros a otro destino. Y fíjate que también yo daba el ejemplo en Lucas, daba el ejemplo, y también otro ejemplo que puedo darte en Lucas 17, 19. Ahí habla cuando los 10 leprosos fueron limpiados. Y Jesús le dijo en el verso 19, le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Entonces, qué importante es creer y qué importante es conocer a Dios, y qué importante es obviamente conocer la naturaleza de Dios y conocer nosotros quiénes somos en Dios, ¿no? Porque eso nosotros nos revela una habilidad, nos revela que nosotros lo que somos por dentro, ¿no? El diseño que nosotros tenemos frente a los ojos de Dios, ¿no? Para qué nosotros fuimos hechos, ¿no? Exacto. Entonces, creo que sí, esa fe te lleva a un nuevo destino, pero siempre y cuando como nosotros estemos ahí. Imagínate que el pueblo de Israel con el mismo Moisés ahí en el mar Rojo, ellos creyeron de que Dios los había abandonado, ¿verdad? Entonces, faltó como esa experiencia, ¿no? Ahí en el desierto. Faltó como esa relación, conocer más el corazón de Dios. Y de verdad que eso enfureció a Dios, ¿no? Porque ellos no han podido ver a Dios en el desierto y no han podido ver lo sobrenatural, ¿no? Entonces, en un momento preciso, en un momento donde ellos debían usar su fe para ir a otro nivel, para en este caso, para que se abran las aguas y ellos puedan cruzar, lo primero que Moisés dijo y lo primero que Moisés le reprochó a Dios, Señor, así, este será nuestro final, así vamos a terminar, porque vieron de que hubo un trabajo, se esforzaron, fueron obedientes, salieron de Egipto, caminaron y todo, ¿no? Y nosotros podemos sentirnos así, sí, obedecí a lo que el Señor me dijo, sí, esto no, pero al final vemos de que en realidad no fue.
porque ahí podemos ver como Moisés y los israelitas se podrían haber dicho, Señor, al final no era fe esto, porque si era realmente fe, no tendrían que haber parado y reprocharle al Señor, ¿no? Entonces, qué importante es entender y es examinarnos a ver si realmente en este tiempo nosotros estamos caminando en fe. Y no esperar que esto pase y decirles, Señor, no era fe, y al final quedarnos ahí en el desierto, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho para Debe ser evaluar. espantoso, ¿no? De repente darte cuenta que no estás caminando en fe, ¿no? Claro. O que no estás obrando con un corazón de fe, que creo que es el resultado de caminar en fe. Entonces sí, debe ser horrible. Y añadiendo lo que estaba diciendo Analía, qué importante es entender, y otro aspecto para poder cerrar acerca de lo que es estar firmes. La palabra también estar firmes también significa fundamento. Exacto. Significa fundamento. Entonces qué importante es asociar lo siguiente, porque también estar firmes significa retener. Entonces cuando nosotros no estamos reteniendo, no logramos fundamentar nada. Entonces fíjate qué feo fue que no retuvieran el haber visto cómo fueron liberados de todo, de tantas plagas, de tantas plagas, ¿no? Aún de la misma muerte. O sea, a pesar de todo eso, ninguno de ellos fue capaz de retener y crear un fundamento por medio de lo que vieron, por medio de esa experiencia gloriosa. ¿Tú te imaginas haber visto todas las plagas, todas las mover, la columna como decía Fabián, la columna de nube desde el día guiándolos y la columna de fuego de noche protegiendo el campamento? ¿Tú te imaginas? Ellos alcanzaron a ver a la distancia la zarza de fuego y ninguno de ellos fue capaz de retener. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que lo que ellos vivieron, lo que ellos vieron, lo que ellos experimentaron, lo que ellos recibieron de parte de Dios, no lo pudieron fundamentar en su corazón. No pudo estar en el asiento de su voluntad. Entonces, qué importante es entender que estar firmes también tiene que ver precisamente con retener. Y no es retener por almacenarlo. Claro. Uy, cómo me acuerdo de tantos versículos. Uy, cómo me acuerdo no, yo me acuerdo cuando el Señor... No, eso es la mejor retención. Cómo aplico mi fundamento en mi diario vivir, ¿no? A tal grado de que no caigamos, y eso es un balance muy importante, no volvernos al extremo de ser legalistas, ¿no? Claro. Porque ellos eran maestros de la ley, pero no tenían ningún concepto de aplicación. Entonces ellos no podían experimentar el reino. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? Tienes que nacer de nuevo para poder ver y para poder entrar. Nacer de nuevo y poder bautizarte, estar bautizado y entrar al reino de Dios, ¿no? Qué importante es verdaderamente conocer o al menos ver la puerta. Sí, pastor, qué importante ahí es entender, como bien mencionabas, en tiempito atrás, Paz, es que podamos ver qué área de ignorancia, ¿no? Porque si vemos, Nicodemo era un maestro. Exacto, ¿no? Principal. Pero ¿cómo se vio ante el Señor? ¿No? Se vio exhibido realmente, porque una de las definiciones que nos daba usted de ignorancia, que era la falta o la carencia de un conocimiento útil. Es decir, podía tener todo el gnosis, todo el conocimiento, pero no tenía nada de yadá, de experiencia. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Totalmente ridícula, ¿no? ¿Qué me tengo que meter de nuevo? ¿Me tengo que meter de nuevo al vientre de mi madre? ¿El maestro de la ley respondiendo a eso? Exacto. ¿No? Nos lleva a ridiculez, ¿no? Exacto. No me imagino cómo, a ver, tú te imaginas a Jesús, la verdad que bondadoso, ¿no? Sí. La verdad que bondadoso, ¿no? Porque la verdad es que si fuera bondadoso se lo hubiera acabado, ¿no? Yo no me imagino qué bondad ha tenido con usted y conmigo, porque hay cosas que a lo mejor ya nos hubiera acabado, ¿no? Exacto. Pero bueno, ¿no? Bueno, ¿no? Qué impactante esto. Y sí, ¿no? Se puede decir que todo lo que no hagamos con fe es una obra muerta. Entonces, para concluir con el tema el día de hoy, bueno, primeramente darle gracias a mis compañeros. Y ahí tú donde nos estás viendo, vamos a orar por ti. Expectamos que para el próximo martes todo lo que tú hayas visto lo compartas para que podamos tener preguntas, comentarios,
para que también estemos, ¿no?, en una sintonía, por más que nos estás viendo, que puedas dejar tus peticiones, comentarios, preguntas y demás. Entonces, creo que este tiempo es para nosotros, como decía, ¿no?, todos mis compañeros, de levantarnos, pero también sobre todas las cosas entrar en paz, ¿no?, de que si queremos un buen resultado, porque sí, la fe nos va a llevar a un buen resultado, pero es pelear, ¿no?, y eso nos lleva a examinar nuestro corazón, como decían los líderes, de si realmente hemos estado peleando con fe, y también, sobre todas las cosas, que identifiquemos lo que ha estado muerto en nuestra vida, para que a partir del día de hoy, en esto, ahora, en el ahora, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, nos va a llevar a hacer algo, con algo que nos impartía nuestro pastor, a tener calidad, ¿no? Porque es tener paciencia, pero la paciencia es una calidad tremenda, creo yo, que todos tenemos que ejercerla, aprender de ella. Así que les voy a pedir a mis compañeros, ¿no?, líder, para que podamos orar cerrando este tema, y podamos activar en cada una de las personas, si se han sentido ahí con falta, con conflictos en su corazón, en sus pensamientos, en sentirse débiles, porque un músculo que no se desarrolla luego se atrofia, ¿no? Es una atrofia muscular, se llama. Sí, a ver, antes de que nos despidamos, qué importante es entender que ahorita, estando cerrados, podemos caer también en un sedentarismo espiritual, ¿no? Wow, o sea, porque, a ver, ¿tú te imaginas qué habrá ocasionado el desierto? Cuando se les redujo toda su actividad económica, laboral, porque ellos venían de ser esclavos, entonces ellos ya tenían una rutina, y de repente cuando salen de ahí y empiezan entonces a vivir una experiencia de montar campamento, de levantarse, cocinar, dormir, etcétera, y no tener ya una forma de desarrollo continuo como la que tenían en Egipto, sí los llevó seguramente a varios, a un sedentarismo espiritual, ¿no? Que precisamente da origen a la queja, ¿no? Da origen a la comodidad, da origen a la conveniencia, da origen a la apatía, da origen a muchas cosas, ¿no? Pero qué importante, si usted nos está escuchando, haga ejercicio, cuídese, cuide su salud, que sea irreprensible su cuerpo, cuídelo, ¿no? De no comer muchas cosas, no coma mucho chocolate. También, ahora que fue la Pascua, ¿no? Luego le da el ataque al hígado ahí, ¿no? Cuídese mucho, haga ejercicio, haga al menos unas 25 abdominales diarias, y después las suyas 50, pártalas en el transcurso del día, haga 10 en la mañana, 10 en la tarde y 10 en la noche. O sea, no quiera echarse las 30 de un jalón, haga algo, ¿no? No soy un experto en deportes, pero a lo que quiero conducirme es que usted ejercítese tanto espiritual como emocional, mental y físicamente, ¿no? Y sobre todas las cosas, sigamos ejercitando la fe. Creo que nosotros un hincapié que tenemos que tener claro es que debemos de creer y ponerle punto de salida a esto tema de la pandemia, ¿no? No, creo que una de las cosas que debemos de reconsiderar es cómo va a venir la oportunidad al salir de la pandemia. ¿Cómo va a ser la reintegración de todo esto después de este parón tan fuerte, ¿no? Exacto. Así que el poder estar preparados, el ir con el balance correcto, ¿no? Porque no puedo poner a una persona que nunca hizo ejercicio el peso incorrecto, porque se termina rompiendo el músculo. Entonces, si tú has identificado que nunca has trabajado tu fe, te invitamos a que puedas levantar tus manos ahí donde estás y puedas hacer esta oración con nosotros. Sí, quiero que ahí donde estés, cierres tus ojos y vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. ¿Sabes? Si te sientes conflictuado, si puedes ahora estar diciendo, ¿cómo hago para trabajar mi fe? ¿Cómo hago? ¿Saben qué? Es importante que puedas entrar en este momento en un verdadero arrepentimiento, porque también puedes usar tu fe para vencer tu pasado. Por eso en este momento declaramos en el nombre de Jesús que esa medida de fe que el Señor ha puesto en ti, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que así como dice tu palabra, que debemos llevar nuestra fe en pelear. Señor, yo declaro, Señor, así como dice,
que peleemos la buena batalla de la fe. Exacto. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que cada uno de tus hijos, esa fe débil, que no la han hecho trabajar, que no la han puesto a accionar, yo declaro, Padre, en esta hora, Señor, que empieza, Señor, ahora a trabajar esa fe por medio, Señor, de un peso, por medio, Señor, de lo que tú ahora, Señor, estás hablando en sus vidas. Yo declaro, Padre, una limpieza, Señor, de su corazón. Yo declaro una limpieza, Señor, en la mente. Yo declaro, Padre, en esta hora, Señor, que esa limpieza viene a su vida, Señor, porque, Señor, sabemos que todo lo que vas a añadir, todo lo que vas a añadir, Señor, en nosotros, Señor, va a ser, Señor, conforme, Señor, a la limpieza de nuestro corazón. Por eso, Señor, en esta hora, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que entramos en ese total compromiso con nuestra vida personal y espiritual. Por eso, Señor, en esta hora declaramos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que entramos en tu completa paz, en tu descanso, Señor, en este momento, entendiendo, Señor, que tú, Señor, has mostrado tu corazón, has mostrado la anchura de tu corazón, Señor. Aquellos, Señor, que no conozcan esa anchura, Señor, de tu corazón, yo declaro, Padre, que en este tiempo, Señor, ellos pueden, Señor, capturar el verdadero amor, lo que hay en ti, lo que hay en tu corazón. Padre, que tú deseas la prosperidad, que tú deseas, Señor, el bienestar, que tú deseas, Señor, el anhelo cumplido, Señor, de nuestro corazón conforme a tu voluntad. Padre, en esta hora entramos en completa paz, porque este tiempo empujamos en conocerte, Señor, como nunca antes. Gracias, Señor, porque tú has traído convicción en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú das el balance perfecto. Eres un Dios amoroso, eres un Padre amoroso, eres un Dios, Señor, que nos da protección, pero también nos alineas. Gracias, Señor, porque hemos podido experimentar este tiempo, esa alineación que nos afirmó, que nos posicionó, esa alineación, Señor, que también nos convenció, Señor, de que tú estás con nosotros, de que tú nos sigues hablando, de que tú anhelas lo mejor para tus hijos. Por eso, Señor, en esta hora, Señor, te bendecimos y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que ahora, Señor, hay un fundamento en nuestro corazón. Hay un fundamento, Señor, en nuestro corazón. Fundamentamos, Señor, nuestro corazón en esta hora, sabiendo, Señor, que tú eres ese Dios de poder, ese Dios sin límites, ese Dios sin fronteras, Señor. Padre, en esta hora entramos en completa paz y en completo descanso. Señor, reposamos, Señor, en ti, estando firmes en lo que creemos, Señor. Señor, y se verá lo que creemos, Señor, porque lo vamos a manifestar con nuestros actos, con nuestro lenguaje, Padre, con todo lo que somos. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado entender, conocer y nos has revelado, Señor, de qué manera, Señor, nuestra fe debía de actuar, debía, Padre, de ponerse por obra en este tiempo. Padre, declaramos, Señor, que no va a ser tarde, Señor, no va a ser tarde para darnos cuenta si había o no había fe, Señor, en nuestro caminar. Padre, ahora entramos en un completo orden. Ahora entramos en un completo orden en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a examinar, vamos a saber, vamos a conocer si realmente, Señor, está fundamentada tu palabra en nosotros. Porque la fe, Señor, viene por el oír y viene por el oír tu palabra, Señor. Y declaramos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, que terminando, Señor, todo proceso de nuestro corazón, en todo este proceso mundial, Señor, todo este proceso personal que puedas estar pasando ahí en tu casa, todo proceso familiar, todo proceso financiero, Padre, vamos, Padre, a saber de que estábamos en lo correcto. Vamos a ver, Señor, tu soberanía. Vamos a ver, Padre, tu respaldo. Vamos, Señor, a ser agradecidos que estuviste con nosotros, y nos has dado convicción de que somos hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.